Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el curso de procesos de manufactura del primer semestre del 2022 y vamos a explicar y ver y a discutir, muy importante, el tema 4, tecnologías del mecanizado. Aquí. Bueno, me dicen que ustedes ya pueden ver la presentación. Sí, profe. Ok, muy bien. El tema 4 tiene que ver con la tecnología del mecanizado. Recuerde que la tecnología es un concepto muy amplio, ¿verdad? Entonces depende de la época, depende del medio cultural en el que estemos, ¿verdad? Del país, del avance de la ciencia, etcétera, etcétera. La tecnología se va haciendo cada vez más, no sé, como más avanzada, más tecnológica, no sé. Pero la tecnología, digamos, no es algo que es estático, está en constante cambio, ¿verdad? Mejora, evoluciona, por decirlo así, evoluciona. ¿Ok? Voy a correr aquí porque es que arriba a mí se me pone una pestaña arriba y me tapa el texto. Ok. La tecnología de la manufactura tiene como objetivo cubrir funciones dentro del sector industrial, dentro del proceso productivo. Normalmente, cuando hablamos de tecnología, hablamos de la automatización y control de procesos. Y eso muchas veces, en algunas, ¿verdad? No en todas, involucra el diseño y administración por computadora. No siempre es todo computadoras y no todo es robótica ni sistemas asistidos por computadora, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ver la tecnología como una herramienta. Como les digo, la tecnología es algo que va evolucionando, va cambiando. No es lo mismo si nosotros vamos a ver, si nosotros comparamos lo que tenemos hoy en día en el 2022 y tal vez ustedes lo comentan con sus abuelitos y los tienen vivos, de ellos en su época no tenían, por ejemplo, el celular. Y para ustedes es muy normal y se maneja muy bien con el celular, con cuestiones de computadoras, ustedes se manejan muy bien. Los abuelitos de nosotros no, inclusive hay veces que yo uso el celular y hay cosas que las entiendo y hay otras cosas que no, ¿verdad? Mis hijos, ¿verdad? Se las saben de todas, todas. Entonces, cuando yo tengo dudas, le pregunto a mis hijos. Ve, entonces la tecnología nosotros tenemos que entenderla como una herramienta. ¿Por qué? Porque la podemos adaptar a los procesos que tenemos. Como les digo, tecnología no es siempre algo que tiene que ver con robots y con computadoras. No, nosotros tenemos que ver cuál es la tecnología que tenemos y nos podemos adaptar a esa tecnología. Pero la idea es maximizar. Recuerden que nosotros vamos a ejercer, bueno, probablemente vamos a ejercer muchos, porque es como el campo que más abarca a ingenieros, son los procesos productivos. Obviamente también hay procesos de diseño, de control, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría terminan trabajando en procesos de diseño, ¿verdad? De productos, servicios, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que ver cuál es la tecnología que tenemos en ese momento, saberla adaptar, saberle sacar el mejor de los provechos. Si ustedes pueden ver el cuadrito de la derecha que están viendo, en el cuadro de la derecha, yo hoy quiero la participación de ustedes porque hoy va a ser muy importante. ¿Qué ven en la imagen de la derecha? Creo que son máquinas de coser, ¿verdad? Ajá, Gente cosiendo. excelente, Julián, excelente. Bueno, pongámonos que esto es como, digamos, unos 5 años. Bueno, pensemos 50, 100 años antes. Ustedes podían tal vez tener una línea de producción, me imagino yo, una línea de producción de muchachas cosiendo a mano, por ejemplo, digo yo, ¿ok? En su momento, entonces, ustedes podían tener una fila de muchachas con una aguja, ¿verdad? Y cosiendo a mano. Esa era la tecnología que había, digamos, 100, 200 años antes.
y entonces la tecnología va avanzando. Probablemente las primeras máquinas de coser, ok, fueron las de pedal. No sé si ustedes han escuchado de la máquina Singer. ¿Han visto las máquinas Singer que tenían como un pedal en la base? Son como negras metálicas. Correcto, ajá, muy bien. Listo, gracias. Me han regañado por jugar con el pedal. Bueno, sí, mi abuela tenía una de esas y yo también jugaba con eso, no se preocupe. Jay, vea cómo podemos ir pasando de una tecnología de usar aguja, hilo, ¿verdad? A usar una máquina que ya se usa un poquito mecánico a tener máquinas eléctricas, ¿verdad? Eso es como para que ustedes tengan una idea de cómo la tecnología va avanzando a llegar a procesos donde ya una cosa no la hacen personas, sino que la puede hacer una computadora. Pero la computadora no es algo así que tenga inteligencia, aunque se está trabajando mucho en lo que es tecnologías de, ¿cómo se llama esto? De inteligencia artificial. Todavía nos faltan bastantillos años para que una computadora aprenda por sí sola. Entonces, aunque estemos con un sistema muy avanzado, con una tecnología muy avanzada, siempre requieren la interacción del ser humano. Entonces, en el cuadrito, en la foto de la izquierda, ustedes van a ver ahí un muchacho, ¿ok? Con una computadora programando y dándole las instrucciones a un brazo robótico para que ejecute algunas funciones, algunas labores. Ok, entonces tenemos claro aquí que la tecnología tenemos que verlo como una herramienta que nos ayuda a maximizar y a mejorar una producción. Ok, entonces la tecnología lo tenemos que ver también, aparte de herramienta, como parte del proceso en la fabricación de algo. Ok, recuerden que en los procesos de fabricación, esos procesos en la mayoría de los casos tienen que ser procesos que sean flexibles. ¿Se acuerda cuando vimos, cómo se llama este método? Bueno, que se estaban produciendo bandejas, era conformado en caliente. Entonces, el proceso flexible significa que fácilmente yo puedo cambiar algunos aditivos, puedo cambiar algunas cosas para tener productos diferentes. Eso es lo que me permite la tecnología. La tecnología también me permite ser flexible, ¿ok? Y nos ayuda mucho esa flexibilidad hoy por hoy, el uso de, yo iba a decir que computadoras, bueno, sí, digamos computadoras, ¿ok? El uso de la computadora. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, por medio de unos comandos, decirle a una máquina, que no necesariamente es un robot con bracitos y todo ahí, ¿verdad? Pero es una máquina que yo le puedo controlar algunos movimientos. ¿Ok? Entonces, cuando yo controlo ciertos movimientos, puedo controlar precisión, exactitud e inclusive, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de acabados? ¿Ok? Entonces, dependiendo de la velocidad de corte, del avance y todo, yo puedo lograr acabados muy, pero muy buenos. Y si yo logro acabados muy buenos, entonces estoy manejando eh, piezas o puedo, digamos, producir piezas con una exactitud y una alta precisión, inclusive hasta piezas que son muy sencillas de fabricar, de producir, de maquinar, hasta piezas muy, muy complejas, gracias a la utilización de un sistema llamado, no sé, computadora, es que no sé cómo se llama, bueno, máquinas herramientas, ¿verdad? Que son manejadas por algún tipo de software, esa es la idea, algún tipo de software. Ok, este software que se utiliza, normalmente nosotros lo vamos a llamar control numérico, abreviado CN. Ok, el control numérico es un sistema para automatizar máquinas herramienta. Bueno, los compañeros que han logrado trabajar un poquito ahí en torno y en fresa han estado trabajando con máquinas que nosotros llamamos máquinas convencionales. ¿Por qué se llama máquina convencional? Porque dependen del conocimiento y no sé, digamos que experiencia también, conocimiento, experiencia, ¿verdad? De la persona que está operando esas máquinas. Entonces son máquinas que por sí solas no hacen nada si
no es por medio de la interacción de un técnico, de una persona que logra el corte o el avance, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos máquinas herramientas convencionales, normales. Obviamente, como les digo, todo va cambiando, todo va evolucionando. Se exigen piezas tal vez un poco más complejas, se exigen piezas un poquito con mayor calidad o piezas inclusive con acabados o formas un poco más complejas. Y ahí es donde comienza a cambiar eh, el uso de estas máquinas que por sí son muy buenas, pero se le comienzan a configurar ya no el control manual, ya no el control, esa palanquita que nosotros teníamos que darle vuelta al torno, por ejemplo, para que la cuchilla avance, sino que ya por un control automatizado, nosotros le decimos cuánto es la profundidad de corte y cuál es la velocidad de avance. Eso nosotros se lo podemos dar, se lo podemos decir, digamos, a un torno que tiene un control numérico, le podemos decir cuáles son los diferentes pasos para producir una pieza. Estos procesos, estos controles, bueno, estos control numérico que se utilizan ahora en las máquinas nos han ayudado a reducir costos de producción porque se trabaja más rápido. Y ya no depende de que el operario, de ahí se me cansó, un operario a primera hora, a las 7 o 8 de la mañana llega fresquito, bueno, si durmió bien, ¿verdad? Y no estaba enfermo, el operario trabaja bien, trabaja, ¿verdad?, a toda galleta, como dice uno, y ya en la tarde, ¿verdad?, ya 3, 4 de la tarde, ya somos personas, nos sentimos cansados y ya la producción y los puede disminuir un poco y los errores pueden producirse. Con el control numérico, pues eso se elimina bastante. Bueno, pero la persona, obviamente, la persona que programa las computadoras tiene que tener cierto conocimiento. No es cualquiera que va a programar un torno, o sea, son personas que ya saben cuáles son los movimientos, cuáles son los tipos de corte que se pueden generar, por ejemplo, en un torno, en una fresa, y le programa esos movimientos. Es un proceso progresivo, ¿verdad? Poco a poco, yo le voy diciendo a la computadora, son unos comandos que uno le da y, bueno, computadora ¿verdad?, o programa, uno le va diciendo, bueno, vaya haciendo esto, después de que hace esto, haga esto otro, después de que hace esto otro, haga esto siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, ¿quiénes de aquí de los presentes usaron un torno? Los que están ahí, ¿quiénes usaron un torno? Yo, profe, yo estuve en torno. Ok. Ve, Edgardo, es que eso es lo que les decían, pero solo usted, no, yo no creo que solo Edgardo haya estado en torno, estuvieron varios ahí. No, yo también. Ronald, ajá. Ok. Como les decía, a mí me hubiera gustado más empezar con la tecnología, más bien de herramientas y después con las prácticas, pero ahí nos fuimos acomodando poco a poco. Vamos a ver. Así rápidamente, cuando comenzamos a trabajar torno y fresa, ¿se acuerda que lo primero que hacíamos era como establecer el cero? ¿Se acuerdan? ¿Correcto? Sí, Ok, muy bien. El principio de funcionamiento del torno o inclusive de la fresa se basa en un posicionamiento de las cuchillas y de las piezas. En el torno es muy sencillo. En el torno prácticamente yo voy a trabajar en dos ejes. Recuerden que el torno, yo pienso, bueno, no pienso, perdón, prenso la pieza, prenso el trabajo en el mandril está dando vuelta y yo desplazo la cuchilla, la que tiene ese puntito, ese triangulito ahí amarillo, ¿lo logran ver? En la esquina inferior izquierda. ¿Correcto? Ok, entonces yo lo que hago es controlar el desplazamiento de esa cuchilla. Yo la desplazo, no sé. Bueno, yo creo que en el torno del taller era Z o era Y. Ahorita yo no me acuerdo. ¿Cuál era el eje que usábamos?
X era transversal. Y el longitudinal era Y o era Z. Y, Era era Y. así, Y. Y, ok. Bueno, la idea es esta. La idea es que el principio de funcionamiento, ¿verdad? Se basa en que nosotros le vamos a decir, son una serie de comandos, pasos, puede ser turn o puede ser fresa. Le vamos a decir, bueno, la cuchilla se va a mover de tal punto a tal punto. Esos desplazamientos de la cuchilla, si estamos hablando en torno, pueden ser movimientos lineales o movimientos radiales. El movimiento lineal obviamente solo va a generar, digamos, planos, ¿ok? Planos rectos, ¿verdad? Y los movimientos radiales van a formar curvas, ¿ok? Pero tengo esa posibilidad en el torno. En la fresa, bueno, son pocos los que han trabajado en la fresa. En la fresa vamos a hacer algo parecido. En la fresa vamos a controlar ya no 2 planos, sino que vamos a controlar 3 planos. Bueno, yo ahorita no me acuerdo cuál es esta. Digamos que este es Y, este era X. No, perdón. Los que estuvieron en fresa, ¿cuál era? El que iba para arriba, para abajo. ¿Se acuerdan cuál era? Yo ya me acordé. Creo que era Z, profe. Exactamente, era Z. O sea, este movimiento, perdón. Uy, perdón, sabe. No, lo dije muy tarde, ya ahí lo dijo el compañero. Ok, este era Z, a lo largo, el longitudinal, ¿se acuerdan cuál era? Sí, ese sí era X. Ese era X, bueno, y este es Y. Muy bien. Ok, aquí estamos controlando tres planos, por decirlo así, el movimiento de 3 planos. Obviamente, pues hay ciertas indicaciones que se le dice a la máquina, ok, por ejemplo, la velocidad de giro de la cuchilla, en este caso, bueno, si es fresa es cuchilla, ¿verdad? La velocidad de giro, el sentido de giro, se me olvidaba también el sentido de giro, ¿verdad? Porque el mandril puede girar en un sentido o en otro. Entonces, también yo tengo que saber en qué sentido lo voy a hacer girar para que la cuchilla pueda hacer el corte. ¿Ok? Igual en la fresa. En la fresa, yo tengo que ver muy bien cuáles son los filos que tiene la fresa para poderle indicar a la máquina, ¿verdad? En qué dirección tiene que cortar. Bueno, en qué dirección tiene que girar para que pueda cortar. ¿Ok? Ese es como el funcionamiento básico de un sistema, ¿verdad? CNC. Bueno, ¿cuáles son las principales aplicaciones? Como les decía anteriormente, el CNC nos ayuda a fabricar piezas. Pueden ser piezas muy sencillas, como pueden ser piezas muy complejas. Podemos trabajar piezas en madera, podemos trabajar piezas en algún componente plástico, ¿verdad? Podemos trabajar madera, plástico, acrílicos, aluminio, aceros, etcétera, etcétera. Y lo más importante es que logramos una producción con unos acabados muy buenos, muy precisos, y nos permite trabajar piezas, desde las piezas más sencillas hasta, digamos, las piezas más complejas y más raras que ustedes se puedan imaginar. ¿Okay? Y vamos a tener, no sé, digamos, no sé, piezas, ¿verdad? Como les digo, tan sencillas o complejas como ustedes quieran. En el torno, nosotros manejamos 2 ejes y en la fresa 3 ejes. Ahora hay, no sé si ustedes han escuchado fresas de 5 ejes o fresas de 4 ejes. ¿Han escuchado ese concepto? No. No. Ok, vea. En la fotografía de la izquierda, ustedes ven lo típico de una fresa. Tenemos el movimiento en Z, el movimiento en X y el movimiento en Y. Eso es lo típico, lo normal. Pero también hay fresas que podemos controlar el movimiento de la bancada.
La bancada puede girar, ¿ok? Puede girar. O si no, la pieza puede girar como si fuera un torno. La cuchilla está dando vuelta. Entonces, la pieza de trabajo puede girar sobre un eje y la bancada puede girar sobre otro eje. Y eso nos permite controlar un montón de superficies o de movimientos y lograr piezas tan complejas como la piecita que ustedes ven ahí casi en el centro, que si ustedes me preguntan qué es, la verdad es que yo no sé, ni me imagino, pero sí la vi tan rara que me llamó muchísimo la atención. Entonces ustedes pueden ver ahí, bueno, y hay tornos, no, perdón, hay fresas donde también puede girar el cabezal, donde está girando la fresa, también ella puede girar. Eso es muy importante. Entonces me permite trabajar en piezas tan complejas que ya un operario normal y corriente no los va a hacer imposible. Y logramos precisiones y acabados de muy buena calidad. Ok. Dentro de los procesos más utilizados en la industria está el uso del torno y el uso de la fresadora. Es muy importante que nosotros, aunque tengamos tecnologías muy recientes, muy avanzadas, tenemos que entender cuál es el funcionamiento básico de un torno y de una fresa. O sea, qué es lo que podemos hacer en un torno y qué es lo que podemos hacer en una fresa. Entonces, es importante conocer las diferentes características de los movimientos que se pueden lograr, ¿okay?, para poder trabajar en torno y en fresa. Y cuando ya uno más o menos conoce cómo funciona convencionalmente, hablemos, digamos, convencionalmente, cuando ya nosotros sabemos cómo funciona convencionalmente un torno o una fresa, ya es más sencillo el poder programar, el poder decirle a una fresa, por ejemplo, a una fresa CNC, cómo se puede, o cómo son los pasos para lograr una determinada pieza. Ok, en un torno habíamos dicho que podemos trabajar piezas cilíndricas, podemos usar, no sé, fabricar ejes, podemos hacer ejes excéntricos, por ejemplo, cigüeñales, podemos hacer roscas. En la fresa podemos hacer engranes rectos, engranes curvos, engranes helicoidales. Podemos hacer superficies planas, ¿ok? Entonces vean cómo el uso de torno y fresa nos permite poder trabajar y obtener una gran variedad de piezas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en fundición, por medio de fundición, podíamos obtener una gran variedad de piezas? Bueno, sí. Y también trabajando en fresa y trabajando en el torno se pueden lograr piezas muy, muy interesantes. Más o menos conociendo ahora cómo es que trabaja un torno, cómo es que trabaja una fresa, es conveniente saber cuáles son las operaciones de maquinado que nosotros podemos lograr en esas máquinas. Recuerden que primero vamos a analizar un poquito lo que es el proceso convencional, el típico, el normal. ¿Ok? Normalmente cuando estamos trabajando en fresa, en torno o taladro vertical, nosotros estamos, un segundito aquí para emitir a otro compañero, nosotros estamos quitando, por decirle así, quitando material, removiendo material. Entonces, para remover ese material, necesitamos una herramienta de corte. La herramienta de corte puede ser una cuchilla para torno o para fresa o puede ser una broca. Y tenemos que entender cómo funcionan. ¿Ve? Entonces, esas herramientas o esas piezas que nosotros vamos a fabricar, las vamos a clasificar
en piezas que rotan y piezas que no rotan. Entonces, la pieza que rota es la que estamos trabajando en el torno. La pieza está rotando. Entonces, si la pieza está rotando, nosotros metemos una cuchilla que está estática. La movemos en ciertas direcciones para remover, quitar el material y darle un acabado. Esa es la pieza, digamos, o la pieza que está girando. La pieza que no está girando es la que trabajamos en la fresa. La pieza está prensada ahí en el banco, en la prensa. ¿Ok? Y lo que está girando es la cuchilla. Y movemos la cuchilla en una u otra dirección, ¿verdad? Para lograr remover, quitar y darle forma a la superficie. Ustedes ven la figura, la imagen, la fotografía de la izquierda, van a ver una serie de cuchillas. Estas son las que normalmente se utilizan en el torno. Si ustedes pueden ver, no sé si logran ver que en el extremo, en la punta de la cuchilla, la piecita tiene como un circulito. ¿Ustedes logran ver ese circulito? Como para un tornillo, ¿no? Ahora sí. Exactamente, eso es. La tecnología va avanzando. Estas puntas, por decirlo así, son puntas cerámicas, son puntas muy, 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 muy duras, con un filo buenísimo. Normalmente se utilizan en tornos CNC. Obviamente, por más dura que sea la cuchilla, después de cierta cantidad de piezas trabajadas, la cuchilla se va a desgastar. Eso es una cuestión que nosotros no podemos eliminar. Por más lubricación, por más líquido refrigerante que estemos aplicando, la cuchilla se calienta en el punto de contacto y por fricción se va a ir gastando. Estas cuchillas son muy prácticas porque la punta, o sea, yo no tengo que quitar toda la pieza, yo nada más quito la punta y no pierdo el cero. ¿Se acuerdan cuando iniciamos trabajando en el torno? Que nosotros poníamos la punta de la cuchilla en el centro o definíamos cuál eran mis coordenadas. Si yo quito la cuchilla ya perdí el cero. Pero en este caso, si después de un proceso de fabricación la punta yo veo que se me quebró o que ya está dañada, yo no tengo que quitar la cuchilla. Simplemente con una llave Allen quito la cuchilla y normalmente estas cuchillas al menos son de 2 filos. Entonces quito la cuchilla y le doy vuelta. La giro y ya el otro filo está trabajando y no perdí el cero. Entonces eso es una gran ventaja. Si ustedes pueden ver en la misma figura abajo, van a ver muchas cuchillas. Bueno, no, cuchilla no, más bien las puntas de cerámica con una gran variedad de formas y materiales. Este color dorado que tiene él es un endurecimiento que se le da a la pieza, es un endurecimiento químico que se le da, entonces adquiere ese colorcito dorado. Es muy interesante esas cuchillas. Tal vez la próxima vez que estemos en el taller les voy a enseñar una de esas. Recuerden que si quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda, con mucho gusto pueden participar. Muy bien, eso que vimos nosotros son piezas que se utilizan en máquinas que están girando, o sea, en el torno. Ok, podemos tener también una pieza o el trabajo que está estática, no gira, pero lo que gira es la cuchilla. Bueno, por lo menos para los que han trabajado en la fresa, eso es lo que tenemos. Prensamos la pieza, le definimos ahí un plano, lo sentamos, bueno, hay que hacerle un poco de trabajo primero a la pieza y después, dependiendo de lo que yo quiera, tengo una serie de fresas que le puedo montar para lograr ciertos acabados. Entonces, hay muchos tipos de fresas. Estas fresas normalmente la gente las confunde con brocas y la fresa y la broca son cosas diferentes. Se parecen mucho,
pero no lo es, ¿verdad? Uy, me estaba picando un bichillo en el brazo. Ah. Ok. Entonces, en la fresa vamos a tener la pieza, va a estar estática. Ok, no se mueve. Está prensada y lo que se mueve es la pieza en ciertos ejes. Y lo que está girando es la cuchilla. Ok. Entonces, esto es una fresa. Las fresas se pueden cambiar. Hay muchos tipos de fresa, no solo estas, hay muchísimos tipos de fresa, dependiendo del tipo de acabado que quiera. O inclusive hay fresas con, vamos a ver, esto se llama una fresa de cuchillas múltiples, por decirlo así. Entonces, yo aquí en esos extremos, igual, yo aquí coloco una punta y las puedo quitar y poner con un tornillito que va en el centro. Entonces, yo puedo controlar el desgaste y la precisión del acabado que estoy logrando, quitando y poniendo las puntas. Y no pierdo ¿cómo se llama? Las coordenadas iniciales que yo definí en la máquina por quitar toda la pieza, ¿verdad? Toda esta pieza que está aquí, yo no tengo que quitarla, simplemente la voy rotando, la pongo en una posición y quito la cuchilla y pongo otra. Muy bien, entonces ya entendiendo un poco cómo funciona, recuerden que esto también es algo como muy rápido, ¿verdad? Entendiendo cómo funciona el torno y la fresa, vamos a ver los diferentes movimientos que podemos hacer en ellas. Lo que se llama las operaciones de trabajo en torno, operaciones de trabajo en fresa o en general como operaciones de maquinado en máquinas herramienta. Estas operaciones pueden ser tanto manuales como computarizadas. Ustedes lo definen, ¿no? Ustedes definen. Ok, vamos a clasificar primero lo que es el trabajo en torno. El trabajo en torno, que era lo que estábamos haciendo al principio. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan? Este fue el primer trabajito que hicieron ustedes, ¿verdad? El famoso escalonado. Eso es un escalonado que ustedes hicieron. Ok, yo reduzco el diámetro, la pieza está girando y yo reduzco el diámetro de la pieza. Entonces tengo, por ejemplo, un diámetro inicial, un diámetro final y una profundidad. Y desbasté, quité, no sé, una cantidad de material. Y para los que comenzaron a trabajar en el trompito, también podemos generar un plano inclinado que a final de cuentas estamos generando un cono. O inclusive podemos trabajar con un movimiento ondulado. Ok, metemos y sacamos la cuchilla para generar curvas. Solo que este movimiento, este tercer movimiento, es muy complejo hacerlo manualmente. Es muy complejo. No es que no se pueda hacer, se puede hacer, es un poco complejo, pero es más sencillo si se hace por CNC. Le podemos programar a la computadora por medio de CNC movimientos más complejos. Hasta lograr inclusive cortes de roscado. Ya eso es tal vez un tema un poquito más avanzado. Lograr hacer rosca en torno requiere un poquito más de conocimiento del trabajo en sí, pero yo puedo lograr roscas. Pero para lograr la rosca, así necesito la cuchilla. No es cualquier cuchilla que yo voy a meter ahí, es una cuchilla que tiene unas características especiales para lograr el tipo de rosca. Bueno, eso es para torno. ¿Qué tengo en fresa? En fresa tengo algo parecido. Tengo la pieza está fija, está, digamos, prensada. Hay una prensa que la muerde ahí, la sujeta, y yo la desplazo en una o en otra posición. Puede ser un desbaste que me genere un plano, una cuchilla que esté girando ahí sobre unos ejes y está desbastando. Esto es lo que se conoce como cepillado. Esto es como un cepillado. O podemos trabajar los cantos de una pieza. Los cantos de una pieza lo hacemos pasando los filos laterales de la fresa, ¿verdad?, por los cantos. Y logramos acabados o no sé. Es que también o sea, las formas de las cuchillas son muy variadas. O inclusive podemos tener una forma deseada
específica dependiendo del tipo de cuchilla que yo quiera. Hay veces que yo requiero ciertos canales, ¿verdad? Por unas cuestiones de seguridad para prensar cosas. Y este tipo de trabajo yo lo puedo hacer con un tipo de fresa. Entonces una fresa que se llama una fresa en T. Y yo produzco ese tipo de canales. Hay otro tipo de aquí de superficie que se llama cola de Milano. La cola de Milano son superficies que son inclinadas, ¿verdad? También, entonces yo puedo lograr superficies así en una forma de T, ¿verdad? O con una cola de Milano. Eso es en fresa, ¿ok? Chicos, si tienen preguntas, ¿verdad? O sigo, continúo. Ok, entonces voy a suponer que todos están poniendo cuidado, ¿verdad? Y que todo está clarito, clarito. Y que ninguno se me está durmiendo. Ok, ya casi terminamos. Solo falta una hora más. Ok, entonces vean cómo en los procesos de maquinado yo tengo que quitar material. O sea, es un proceso de remoción. Yo quito. Normalmente las piezas de trabajo, lo que yo voy a trabajar, siempre tienen una sobredimensión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de fundición? Las piezas, se pueden lograr muchas piezas en los procesos de fundición, pero no se les da las dimensiones finales. Se logra la forma, ¿cómo se puede decir? La forma general, la forma básica, con un proceso de fundición, y ya con otro tipo de proceso se le dan las dimensiones y los acabados deseados. Ok, ese material que nosotros vamos a quitar se hace normalmente en 2 etapas. No sé si se acuerdan los de torno, ¿cómo se llamaba la primera etapa donde nosotros quitábamos material a lo loco, a lo bruto, ¿verdad? A lo chapa? ¿Se acuerdan cómo se llama? Era desbaste. El desbaste. Muy bien. El desbaste es la primera etapa. Se puede hacer en 1, 2, 3, 4 pasos, dependiendo de la cantidad de material que vamos a remover, donde no nos interesa el acabado de la superficie. Simplemente lo que nos interesa es quitar material. Ese es el desbaste. Después viene una última remoción de material. Ahorita lo vamos a ver un poquito más, ¿verdad? Una última remoción que normalmente se deja en los dos últimos pasos. Ya nos estamos acercando a las dimensiones requeridas, nos estamos acercando ya digamos, al proceso final. Entonces hacemos un acabado más fino, hacemos un corte más, ya no hacemos un desbaste a lo loco, sino que vamos quitando material eh, con una profundidad de corte y con un avance más lento. Bueno, en todo ese proceso, nosotros lo que estamos haciendo es quitando, ya sea con desbaste o dándole acabado a la pieza, lo que estamos haciendo es removiendo material. Ese material que sale del torno o sale de la fresa se llama viruta. Es material de desecho. Bueno, yo creo que el concepto de desecho está malo porque hoy por hoy la mayoría de los talleres, industrias, eso lo guardan y le sacan algún provecho. Lo reciclan, lo mandan a reciclar. Más ahora, como está tan caro el acero y el aluminio. Entonces, digamos, no es así como un momentito para emitir aquí a otro compañero, no es material de desecho. La verdad es que es un concepto erróneo, perdón. Bueno, sí, es material que ya no sirve, pero se puede reutilizar. Esa sería, digamos, como el concepto. Ok, para lograr esa remoción, como ustedes vieron, bueno, para los que han trabajado en torno en fresa, usamos usamos unas cuchillitas, ¿ok? Todo tiene cierta lógica. Aquí lo vamos a ver, después lo vamos a ver con una cuchilla creo que para torno. Pero vamos a analizar un poquito cuál es la ciencia y la tecnología de una broca. ¿Ok? Entonces yo tengo que entender, si quiero quitar material, yo tengo que entender cómo funciona una broca. A mí me ha pasado
en proyectos que han trabajado estudiantes, oiga, y pongan atención en esto, porque si algún día lo van a hacer, para que no lo hagan. Por ejemplo, tienen que hacer un agujero con una broca, digamos, vamos a exagerar. Quieren hacer un agujero de una broca con 1 pulgada. O sea, el diámetro de la broca es 1 pulgada. ¿Saben cuánto es 1 pulgada, chicos? 25 milímetros. 25 milímetros. 25.4. 25 milímetros. Ok, resulta que el muchacho pone la broca de 1 pulgada y la pone a 1200 revoluciones y le comienza a dar. No va a lograr absolutamente nada. Simplemente lo que puede hacer es dañar la pieza de trabajo, puede torcer la broca, la puede quebrar. O como dice uno, puede dañar, por no decirlo de otra manera, puede dañar los hilos de la broca. ¿Por qué? Porque las brocas tienen un punto que se llama, bueno, es la punta, pero es un punto muerto. No sé si logran ver esta línea verde aquí. Chicos, porfa, me dicen si la ven. ¿Sí se ve? Ok, esta línea verde, si yo la veo, eso es una vista superior. Pero si yo la veo, veo una línea. Entonces, bueno, es que no sé si el puntito, aquí se ve verde. Un puntito verde, este puntito verde es esta línea. Aquí, en la punta de la broca, no hay filo. Entonces, entre más grande sea la broca, el centro muerto o la punta de la broca es más grande. Entonces, esto nunca va a cortar. Lo que corta son estos filos. ¿Ven lo que está aquí en rojo? ¿Sí? Lo que está en rojo, eso es lo que va a cortar. Entonces, si yo ocupo hacer un hueco de 25 milímetros, primero tengo que comenzar con brocas pequeñitas. ¿Por qué? Porque entre más pequeña sea la broca, el punto muerto es pequeño, es mínimo. Entonces yo hago una broca, con una broca delgadita, digamos con una broca de 1/8, hago un primer agujero, hago un agujero chiquitito. ¿Ok? Vean que si es una broca de 1 pulgada, por decirlo así, todavía una broca de 1/8 no cubre todo el centro muerto, ni la punta. Entonces, después de una broca de 1/8, puedo usar una broca, no sé, digamos que de 1/4. Ok, después de la broca de 1/4 uso la broca de media, por decir algo. Y después de la broca de media uso la broca de 1 pulgada. ¿Me entendieron los pasos? ¿Puedo repetir? Ok. Recuerden que aquí, cuando nosotros hablamos de remoción de material, no quiere decir que vamos a hacer todo en un solo proceso, en un solo corte. O sea, si ocupo un agujero de 25 milímetros, por ejemplo, yo no puedo usar de un solo tiro la broca de 25 milímetros. Utilizo varios pasos. Primero utilizo una broca delgadita, después una broca un poquito más grande, ¿verdad? Hasta llegar a la broca final. Pueden ser 3, 4, 5 pasos, dependiendo del diámetro del agujero, ¿verdad? Entonces, nunca vayan a usar una broca. O sea, nunca vayan a usar la broca del diámetro final en la primera etapa, se puede decir etapa. Sí, bueno, en la primera etapa de taladrado. Ok, entonces si yo quiero un agujero de 25 milímetros, utilizo varias brocas. ¿De acuerdo? Otra cosa importante. Entonces hay que tomar en cuenta para esos cambios, aparte de también hay que tomar en cuenta el material o algo por el estilo. Sí, claro, obvio, también, ¿verdad? Porque si estamos cortando aluminio, si estamos cortando acero o un acero endurecido, pues sí, pues hay que tomar en cuenta el material que vamos a quitar. Muy bien. La otra cosa importante, y anótenlo por ahí, no sé, ¿verdad? Es muy importante. Conforme el diámetro de la broca vaya aumentando, nosotros tenemos que irle disminuyendo la velocidad de giro, las revoluciones por minuto. Si yo tengo una broca grande, una broca de 25 milímetros, jamás, pero nunca en la vida, la voy a poner a 1400, 2000 revoluciones. Eso lo puedo hacer en una broca de 1/8.
Una broca delgadita, lo puedo hacer así. Le pongo 1200, 1500 revoluciones. Ok, y conforme yo voy aumentando el diámetro de la broca, voy disminuyendo la velocidad de giro. La voy disminuyendo. Y al final, cuando ya estoy usando la broca de 25 milímetros, ya probablemente ahí la broca esté girando a 200, 300 revoluciones por minuto. O sea, ahí va despacito. Va cortando, pero va despacito. Bueno, eso es cuando estamos utilizando una, ¿cómo se llama? Una cuchilla, ¿verdad? Que la cuchilla puede ser una fresa, puede ser una broca, ¿verdad? Puede ser una fresa. Ah, bueno, ve aquí las fresas. Las fresas, las puntas de las fresas tienen formas de formas. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, ¿verdad? Así es la forma de la superficie. Bueno, perdón, dependiendo del tipo de superficie que quiera, así es el filo de la fresa. Ok, eso es con cuchillas, pero también hay otro proceso de remoción de material utilizando procesos abrasivos, piedras, por decirlo así, piedras. Ok. Chicos, ¿quiénes de ustedes han usado el Meril ahora? En el taller de verano usamos, profe. Ok, ok, eso es un proceso. Gracias, Hans. Y cuando usaban la Meril ahora, ¿qué salía? Un chispero ahí nada más. Un chispero. Bueno, ese chispero precisamente es el material que estamos removiendo, estamos quitando, ¿verdad? Bueno, ahí va un poquito de la piedra se va desgastando un poquito, ¿verdad? Pero prácticamente ahí lo que va es el metal que vamos quitando. Son virutas muy chiquititas, casi por decirlo así, es casi polvo, por decirlo así, es casi polvo. Y eso es lo que estamos quitando. Se ven así de un tono amarillo rojizo porque por fricción se llegan a alcanzar temperaturas muy altas, casi que al punto de fusión del material. Entonces, por eso es que nosotros vemos chispas amarillas o rojas, ¿verdad? Porque se alcanzan temperaturas bastante altas. Ok. Profe, Ajá, dígame. una pregunta. Eso que decías ahora de que conforme se va aumentando el diámetro de la broca, hay que ir disminuyendo el número de revoluciones por minuto. ¿Eso a qué se debe? Digamos, ¿tiene que ver con algo del momento de inercia o por qué es exactamente que hay que ir reduciendo la velocidad? Ah, Iris, qué buena pregunta, me dice usted. Excelente. Eso tiene que ver con la velocidad angular. Recuerden que la velocidad angular, bueno, ¿qué pasa si yo me alejo? ¿Se acuerdan de la velocidad angular? ¿Cómo era? W al cuadrado por R, era, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si yo me alejo? Si yo me alejo del radio, Aumentar el tangencial. aumenta la velocidad tangencial. Exactamente. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué significa? Si yo quiero mantener cierta velocidad de corte y yo estoy muy alejado del centro, más bien aumento la velocidad tangencial. ¿Me van entendiendo? Entonces, imagínense ustedes, vamos a ver, hagámoslo aquí. Ay, ¿dónde está aquí el mouse? Aquí está. Digamos que aquí está el radio. ¿Ven aquí la punta? Ok, de esta puntita para acá yo tengo el radio. Ok, entonces, si él está girando a ciertas revoluciones, eso es la velocidad angular, y yo me alejo, ok, yo me alejo, la velocidad tangencial va aumentando. Una broca grande, entonces como está muy alejada del centro, estos son los filos que van a estar cortando. Normalmente se busca que no sea todo el filo que esté cortando, solo una parte. ¿Ok? Entonces, el punto de contacto, el material que está removiendo, el que está arrancando la viruta, va a cierta velocidad. Es por eso que al aumentar el diámetro de la broca, nosotros tenemos que ir reduciendo la velocidad, las revoluciones, ¿ok? Para mantener una velocidad tangencial adecuada. ¿De acuerdo?
Ah, ok, ok. Gracias, profe. Más bien, muchísimas gracias a vos. Te agradezco un montón la pregunta. Profe, es Aris, no Iris. Perdón, Aris, es que leí mal. Tranqui. Perdón. Ok. Ok. Me gusta que ustedes participen, chicos. A mí me encanta cuando ustedes participan y me hacen preguntas así, ¿verdad? Puña, qué buena pregunta, ¿no? Ok. Muy bien, ya hemos visto rápidamente que es un torno, que es una fresa, ¿verdad? El maquinado convencional, que es la remoción de material, ¿verdad? Un poquito aquí lo que son cuchillas. Vea que lo que estamos viendo aquí es un poco general. Podemos clasificar la remoción de material en varios procesos. Recuerden que puede ser tanto convencional como CNC, pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces, en el maquinado convencional vamos a tener un proceso de remoción de material. ¿A dónde lo tenemos? Lo tenemos en el torno, lo tenemos en la fresa, lo tenemos en el taladro y algunas que otras máquinas. Por ejemplo, bueno, es que esa pasaría como abrasivo. Otro vamos a ver de material convencional. Tal vez una sierra, ¿ok? Bueno, los que usaron la sierra para los pedacitos de platina, ¿verdad? Eso puede ser un tipo de remoción de material. Después están los procesos abrasivos. Los procesos abrasivos son los que normalmente se utilizan con algún tipo de disco, de algún elemento que está girando y por medio de fricción estamos arrancando material o estamos removiendo material. Entonces, por eso les preguntaba, bueno, los que usaron la trozadora, ustedes vieron que la trozadora era un disco grande, pero delgadito. O sea, ese disco está girando y por medio de una palanca le generamos presión y por fricción estamos arrancando, removiendo material. O los que han usado esmeriladora, también la esmeriladora es un disquito chiquitito. Bueno, depende de la esmeriladora, porque hay esmeriladoras de 4.5 y hay esmeriladoras de 10. Entonces el disco ahí cambia un poco, pero igual es un proceso, puede ser de esmerilado o puede ser de corte. Y después está lo más moderno que son un maquinado no convencional, donde se utilizan otros procesos de remoción de material, pero por otros tipos de máquinas. Los más utilizados es la electroerosión. No sé si ustedes han oído hablar de la electroerosión. No. Bueno, el proceso aquí en Costa Rica hay varias empresas que utilizan ese proceso de electroerosión. Se puede hacer por, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la varillita? Es que no es una varillita, perdón, es un ánodo, un electrodo, perdón, es un electrodo de bronce especial muy duro que lo que produce es una chispa, ¿ok? Un arco eléctrico controlado, súper controlado, y entonces se logran acabados, se logra cortar eso si estamos usando un electrodo. También hay un tipo de electroerosionado que se llama hilo. Entonces es un hilo, es como una cuchilla, es como una sierra, pero súper finita, un movimiento continuo que produce un corte. Entonces es un hilo sumamente delgadito, casi que del gruesor de un hilo de coser, sumamente delgado, que va produciendo un arco eléctrico súper controlado y va removiendo material. O inclusive puede ser, no sé si ustedes han visto, bueno, yo creo que, sí, no creo, no. Algún grupo de ustedes va a exponer sobre corte con agua y corte térmico, ¿verdad? Esos son otros procesos de remoción. Pero ustedes van a ver otros procesos químicos o mecánicos en el cual también yo logro remover, cortar, quitar, ¿verdad? Material. Eso se conoce como equipo no convencional. Ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Ok, en los procesos de remoción por fricción,
hay muchos tipos. ¿Usted sabe qué podríamos hacer? Bueno, cuando retomemos a las clases, después de la teoría, después de la teoría nos vamos a ir al taller un ratito y vamos a ver todos estos tipos de elementos para que ustedes lo vean. ¿Ok? Así por fotitos, por lo menos para que tengan una idea y después ya viéndolo así en carne y hueso, ¿verdad? Vamos a ver algunos tipos de corte. Normalmente, los que más se utilizan porque tienen un coste muy, muy económico son los discos abrasivos. Bueno, a mí no me gusta hacer propaganda. Entonces, ignoren aquí la marca de este disco. O sea, hay muchos. ¿Ok? Esto es un tipo de corte que es abrasivo, pero no sé si ustedes logran ver la superficie. No sé si logran ver aquí la superficie, esta parte brillante. ¿Qué logran ver ustedes, chicos? Sí, sí se ve. Perdón, Aris, ¿qué me dijiste? Se ve como granitos. Como unos granitos, sí, exactamente. Esos granitos son diamantes, pero tampoco se vayan a creer ¿verdad? Que son diamantes de esos para hacer joyería. O sea, esos son diamantes sintéticos, son diamantes producidos sintéticamente, que son muy chiquititos, no sirven para nada para joyería, pero se incrustan, se meten en... Yo no conozco muy bien el proceso de formación de estos discos, pero ahí se meten. Entonces están metidos y eso es lo que produce el corte. Entonces ahí hay diamantes, esa pieza está girando y corta. Y eso corta cerámica, riquísimo. Lo que es piedra, cerámica, lo corta, ¿verdad? Riquísimo. O estas otras fresas tienen unas puntas con unas características pues muy especiales. Bueno, aquí está un poquito exagerado, la verdad que está un poquito exagerado, pero igual, estas puntitas ahí son puntas de diamante y es lo que me produce el corte. Entonces yo puedo hacer aquí acabados o cortes o remoción de material con un tipo de cuchilla que es por abrasión, ¿verdad? Son materiales muy duros, pero cortan cualquier tipo de material. Y aquí hay otro también. Este es como para cortar, digamos, si yo quiero cortar y esto es para pulir. Entonces igual, esto es un disco, pero me sirve para pulir, no tanto para cortar. Es que hay que tener claro cuando estamos utilizando una herramienta de corte y una herramienta para pulir, para desbastar, ¿verdad? No conviene hacer un corte con un disco de esmeril, pero tampoco conviene esmerilar con un disco de corte. Hay que tener cuidado. ¿Ok? Tal vez en el taller lo podamos ver. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar un poquito más en detalle. Ya tenemos un poquito claro cuáles son los procesos que podemos hacer en el torno y en la fresa, o sea, trabajo convencional. Aquí vamos a meter el taladro, porque el taladro también es muy utilizado, ya sea que sea de forma manual o un taladro vertical. El taladro se parece mucho a la fresa. Como les digo, la máquina en sí tiene, digamos, como un primo lejano, por decirlo así, ¿verdad? El taladro es una máquina donde igual yo prenso la pieza que voy a trabajar, ¿verdad? Lo que se conoce como trabajo, y es la broca la que está girando. El material no, o sea, el trabajo no está girando, está prensado. Y es la broca la que está girando y me sirve para hacer perforaciones. Para eso sirve un taladro. Entonces sirve para hacer perforaciones, para hacer huecos. ¿Ok? El torneado, como ya ustedes lo vieron, el trabajo está dando vueltas. Yo cojo la pieza de trabajo, la prenso, es una prensa que se llama mandril, la prenso, la sujeto bien y el trabajo es el que está dando vuelta. Y para lograr la remoción de material, yo utilizo una cuchilla que se puede desplazar sobre un eje o sobre los dos ejes, ¿verdad? Eso depende, porque si yo quiero desbastar solo diámetros, puedo utilizar solo un filo en una dirección, pero si quiero también profundidad, pues tengo que tener cuidado porque también ahí puedo utilizar dos filos. Ahorita vamos a ver
cómo es que hay que poner bien una cuchilla. Y en el fresado, más bien aquí el asunto cambia un poco, porque en el fresado la pieza está fija, la pieza no se mueve y lo que se mueve es la pieza, la herramienta de corte, es la que está girando. Entonces, la pieza de corte, la cuchilla la que está girando, la fresa corta, gira y corta y remueve el material. ¿Ok? Entonces, eso es lo típico que ustedes van a ver en los procesos de taladro, torno y fresado. Por lo menos dentro del punto de vista, digamos, convencional. Muy bien. Vamos a retomar un poquito la parte de lo que es el desbaste, ¿verdad? Lo que normalmente se llama el acabado bruto, burdo, ¿verdad? Que en realidad no tiene ninguna importancia para mí, ¿verdad? Y después los cortes de acabado. Entonces tenemos que tener muy claro, ya sea que estemos fresando, que estemos taladrando o que estemos torneando. Estos son los pasos que vamos a seguir. El desbaste es el primero, el desbaste. Se usa para remover grandes cantidades de material. Como les digo, no me importa el acabado. Eso es lo que menos me interesa. El acabado puede ser burdo, puede ser feo. Lo que estoy haciendo es quitando material. Eso sí, no puedo dar el acabado con un desbaste. O sea, desbasto, calculo cuánto es lo que tengo que remover y calculo la profundidad de corte, siempre dejando un poquito, ¿verdad? La pieza sobredimensionada. ¿Para qué? Para que cuando ya entre al acabado, ok, yo ya ahí afino las dimensiones para que el acabado final sea de acuerdo a las dimensiones y a lo que yo ando buscando. Normalmente se recomienda por lo menos 2, ¿verdad? 2 cortes de acabado. Es muy prematuro, casi como que llevar, digamos, con un desbaste casi a las dimensiones y con un solo corte de acabado ya dar el acabado. Normalmente, ¿verdad? Se recomienda 2 cortes de acabado mínimo. Si hay 3, perfecto, ¿verdad? Por lo menos 2. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, aquí lo vamos a ver para un torno, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo si estamos trabajando con una fresadora. ¿Qué vamos a ver? La profundidad. Entonces, aquí tenemos el diámetro original. Chicos, ¿de cuánto era el diámetro de la pieza que estaban trabajando en el torno? ¿De 19 o de 20 milímetros? 19. 19, ok. ¿Y el primer desbaste, el primer diámetro, ¿de cuánto era? Creo que era 13. 13, ok. De 19 a 13, ¿cuánto tenemos? 6 milímetros. Sí, ¿verdad? Sí, 6 milímetros. 19 a 13 son 6 milímetros. O sea, quiere decir que voy a pasar de un diámetro de 19 a un diámetro ¿de cuánto dijimos? De 13. Ok, quiere decir que vamos a quitar 3 milímetros aquí y 3 milímetros acá. No podemos hacer ese corte. O sea, no podemos quitar esos 3 milímetros de un solo tiro. Yo puedo decir, bueno, voy a quitar 2.5, 2.7 milímetros en puro desbaste con 2, 3 cortes. Y dejo ese punto 3, dejo ese punto 2 para los acabados finales, el corte de acabado. ¿Me van entendiendo? Ok, ¿qué son los factores que vamos a controlar? La profundidad. Entonces, la profundidad es lo que nosotros vamos a desbastar. Entonces, no nos vamos a meter los 3 milímetros de un solo tiro. Ok, lo vamos haciendo ahí poco a poco. 1 milímetro tal vez o 0.7. Bueno, eso depende también del material, porque si son materiales muy duros, tampoco es muy conveniente meterle mucha profundidad. Ok. Otro que vamos a controlar, bueno, primero que todo, la velocidad de giro de la pieza, del trabajo, la velocidad de corte. O sea, eso es lo que nosotros en el torno movemos las palanquitas, ¿verdad? Y le ponemos 400, 500, 600 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad de corte. Le metemos profundidad
esta profundidad es lo que vamos a desbastar y después es el avance. O sea, qué tan rápido se da este avance. Entonces, si yo le meto mucha profundidad y avanzo muy rápido, logro acabados bruscos. O sea, estoy desbastando. Conforme yo me acerco a las dimensiones, ¿qué es lo que hago? Disminuyo la profundidad de corte, o sea, ya no le meto 0.5, 0.7, le meto 0.1, 0.05, 0.07, ¿verdad? De profundidad de corte y el avance va a ser más lento y logro una superficie con un acabado mucho más fino. Entonces, esos tres factores son los que hay que controlar. Velocidad de corte, la profundidad y el avance. ¿Alguna duda aquí? ¿Avanzamos? Ok, vamos a ver lo que es el modelo de corte ortogonal. Esta parte es muy teórica. Nosotros no vamos a profundizar en este tema, pero si eventualmente ustedes en un proceso de diseño tendrían que hacerlo para diseñar cuáles son los cortes, las velocidades, las profundidades que tienen que decirle al operario que haga. Okay, entonces, rápidamente lo que vamos a ver es el corte ortogonal. Y también aquí me gustaría que ustedes pongan atención, porque el corte ortogonal tiene su ciencia, por decirlo así, tiene su ciencia. ¿Ok? Vamos a avanzar aquí todo esto. Bueno, tiene que ver, el corte ortogonal tiene que ver con el ángulo de corte. Yo, bueno, cuando tuve oportunidad, por lo menos los que estaban trabajando con el tono, trataba de explicarles un poquito esto. La cuchilla tiene un filo, eso es lo que nosotros tenemos que arrimar sobre el material, pero también tiene un ángulo. Tiene un ángulo para poder trabajar. Entonces, se forma el filo, un ángulo y un talón. Entonces, realmente lo que vamos a cortar es con el filo de la cuchilla. ¿Verdad? Ok, vamos a ver aquí. Vamos a verlo así, rápidamente. Esto es un modelo sumamente simplificado de lo que es el corte ortogonal. Como les digo, hay toda una ciencia, hay todo un análisis para determinar esto. Normalmente, aunque el ingeniero determine todo esto, prácticamente el operario lo hace casi que ya por default, por experiencia. Pero hay características en el corte de la herramienta, en la viruta, que nos da ciertas señales. Si es que está cortando mucho, si es que está, o sea, que está dando mucha profundidad de corte, si está avanzando mucho. O sea, todo eso nosotros lo podemos determinar analizando la viruta. Ok, entonces, ¿qué puedo tener yo? Ojo, puedo tener el ancho de la viruta. ¿Se acuerdan? Bueno, por lo menos estuvieron trabajando en torno, que habíamos agarrado una viruta y la viruta era ancha. ¿Ok? La viruta era ancha. ¿Qué me indica eso? Si la viruta es ancha, me indica que está, digamos, avanzando muy rápido. Entonces deja un corto ancho. ¿Ok? Pero también puedo medir esta profundidad. O sea, qué tan profundo fue ese corte. Entonces yo ahí puedo decir, bueno, es que le metió mucho corte o le metió poco corte. Entonces yo con el análisis de la viruta puedo decir si le están metiendo mucho o están avanzando muy rápido, etcétera, etcétera. O inclusive, dependiendo del material, viendo cómo sale la viruta, yo puedo decir que están sobre recalentando la cuchilla. Siempre nosotros vamos a tratar de no recalentar ni la pieza de trabajo ni la cuchilla. Recuerden que en el proceso de remoción es un proceso de remoción mecánico, o sea, estamos arrancando material a la fuerza. Ya solo ese proceso es un proceso mecánico, entonces estamos quitando material, pero por un proceso de remoción también estamos endureciendo la zona de corte, o sea, el material donde nosotros, o digamos la superficie donde cortamos, ahí estamos logrando un endurecimiento de la
del material. Entonces siempre es importante controlar la velocidad, la profundidad y el avance. Importante, como les digo, no es que ustedes van a llegar ahí con un transportador y van a medir el ángulo. No, eso no hace falta hacerlo. ¿Ok? No hace falta hacerlo. Pero sí es importante asegurarse que el filo de la cuchilla siempre esté en contacto con el trabajo, con la pieza que estamos trabajando. Entonces, ven aquí. Yo aquí tengo el filo de la cuchilla y si logran ver, aquí hay un plano inclinado. ¿Qué significa esto? Que este plano inclinado me garantiza que el filo esté en contacto con la superficie. Esto es lo que se conoce como el talón. Entonces, esto es el filo y este es el talón. Las cuchillas pueden tener dos planos, o sea, puede tener un filo y puede tener dos planos, pueden tener dos talones. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, que viéndolo desde un punto de vista frontal, yo veo aquí este talón y por detrás también hay un plano inclinado. Entonces, yo puedo lograr cortes en una o en otra dirección. Hay veces que se logra eso también con las cuchillas. Entonces, siempre ustedes es importante que se aseguren que el talón nunca vaya a pegar con la superficie, porque si el talón pega con la superficie, el acabado, ¿verdad? Ya se nos pierde. O sea, está malo. ¿Me entienden? Sí, ¿me entendieron ahí un poquito? Ok, en el torno también nosotros podemos calcular. Como les digo, esto es algo teórico. Esto es importante cuando nosotros vamos a diseñar o vamos a ver una programación. ¿Cuáles son los pasos, los diferentes cortes que vamos a hacer, por ejemplo, en un torno CNC? Entonces ya que sí es importante controlarlo porque somos nosotros los que podemos hacer la programación. Entonces, la velocidad de giro tiene que ver con el diámetro de la pieza. Obviamente el material también es importante, como les digo, ya no es lo mismo trabajar un acero inoxidable que es duro o trabajar un acero A16, un 1020, que son aceros suaves o lo que llaman aceros dulces, o estar trabajando ¿cómo se llama? Aluminio, o estar trabajando un bronce fosforado, por ejemplo. Otra cosa importante también es que a mayor diámetro de la pieza, pues tenemos que ir reduciendo un poquito la velocidad. O sea, tampoco podemos tener con un diámetro muy grande velocidades de giro muy elevadas. Entonces vean cómo podemos calcular la cantidad de vueltas que nosotros queremos o la velocidad de giro, por decirlo así, de la pieza. Entonces podemos controlar. Normalmente, cuando estamos programando en CNC, yo puedo poner cualquier tipo de velocidad en la CNC. Ya la máquina por sí sola tiene unos controladores que si yo le pongo que el motor gire a 332 revoluciones por minuto, ella gira a 332 revoluciones por minuto. Pero normalmente las convencionales no. Las convencionales tienen una caja de cambios y hay unas velocidades ya establecidas. Entonces yo no puedo poner, por ejemplo, 320. Entonces tendría que buscar una que esté lo más cercana a 320. No importa si está un poquito abajo o un poquito arriba. Pero entonces en la convencional estoy un poquillo, digamos, limitado en ese aspecto. Ok, vean ustedes lo que les decía ahora. Yo quiero que vean ustedes la viruta. Vean la viruta. Ok. Entonces, si yo me voy a la profundidad, ¿lo ven? ¿Cuánto me metí para que él cortara? ¿Cuánto me estoy metiendo? Ahí puedo definir si hay mucha profundidad de corte. Y si veo el ancho, eso es lo que les decía yo a ustedes, el ancho, ¿ok? El ancho me indica qué tan rápido están avanzando, porque entonces entre más rápido avancen, la cuchilla se va metiendo más rápido y la viruta sale gruesa. ¿Me están entendiendo? Sí. Eso es lo que me interesa que ustedes vean, que ustedes puedan interpretar del análisis de una viruta. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y asegurarse que el filo esté pegando
en la superficie, no el talón, ¿verdad? El talón nunca puede estar pegando en el material porque lo que hace es que me lo presiona. Si el talón o la parte de la cuchilla que está sin filo pega en el trabajo, lo que hace es que me lo deforma, lo desplaza, no lo corta. Ok, bueno, ahí hay unas condiciones de corte para el torno, pero como les digo, eso es para que ustedes vean que realmente yo puedo definir cuál es inclusive el avance que tengo que programarle a un corte de un torno, dependiendo si estoy usando, obviamente, si estoy en el proceso de desbaste o en el proceso de pulido. ¿De acuerdo? O sea, hay ecuaciones que ustedes pueden utilizar perfectamente para calcular eso. Muy bien. Vamos a ver así rápidamente algunos procesos rápidos que podemos lograr e identificar en un torno. Ok, entonces, en el torno podemos tener un avance longitudinal o un avance inclinado. Podemos tener avances curvos, ¿verdad? Con una cuchilla o inclusive en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de acabado que yo quiera, yo puedo tener una cuchilla que esté afilada de acuerdo a lo que yo quiero. Eso también es probable, ¿verdad? Puedo hacer biselados, ¿verdad? Puedo hacer ranuras o puedo, digamos, generar un canalito. Digamos que por aquí va un seguro. Entonces yo uso una cuchilla especial que me da esa forma. Puedo hacer roscado, puedo hacer un cilindrado interno, puedo hacer taladrado, puedo hacer moleteado. O sea, vea que en el torno yo puedo hacer muchos tipos de operación. Ok, ¿qué es lo que vamos a identificar en el torno? Muy rápidamente en el torno vamos a identificar el husillo, ¿verdad? Lo que es el mandril, la torreta es la que sostiene las cuchillas. Hay tornos donde yo puedo poner una cuchilla nada más. Hay tornos donde yo puedo poner, o sea, nada más aflojo y giro y tengo 2 o 3 cuchillas. Hay unos tornos muy viejos que se desarrollaron principalmente en Estados Unidos en el auge de la Segunda Guerra Mundial, que se le llamaban torno tipo revólver. Porque en el torno tipo revólver es como, por decirlo así, el abuelo, por decirlo así, el papá, el abuelo de los tornos CNC. Entonces se ponían unas torretas que giraban y yo cambiaba la cuchilla. Entonces era muy rápido hacer fabricado. O sea, se logró acelerar la producción de piezas de una manera muy elevada. Entonces tengo las palancas, ¿verdad? Para lograr las diferentes velocidades. Tengo la torreta, ¿verdad? Que es el portaherramientas, el mandril, la pieza que está girando. ¿Qué vamos a tener? Tenemos toda esta parte que es la bancada. Toda esta bancada es lo que se mueve. Se puede mover en forma automática o en forma manual. ¿Ok? La contrapunta. Esta es la contrapunta. Normalmente la contrapunta o el cabezal móvil, ¿verdad? Porque aquí tengo el cabezal donde está el mandril, ¿verdad? Es el que no se mueve, pero digamos en la contrapunta tenemos una piecita donde yo lo puedo desplazar longitudinalmente y pongo la contrapunta. Normalmente yo voy a usar la contrapunta o el cabezal móvil para cuando tengo piezas muy largas. Entonces, para cuando tengo piezas muy largas, le pongo la contrapunta, lo pongo aquí para evitar el cabeceo, porque en el momento que yo esté trabajando una pieza muy larga y en el momento que yo le esté haciendo presión para lograr el corte, ¿qué sucede? A ver, chicos, ¿qué me dicen ustedes si estoy torneando una pieza muy larga sin contrapunta? ¿Qué pasa cuando ya inicio el corte? ¿Qué pasa cuando le arrimo la cuchilla en el extremo? ¿Qué estoy generando? ¿Qué estoy haciendo yo? Un momento y la pieza empezar ahí a sacudirse. Correcto. O sea, le estoy metiendo presión, le estoy metiendo una fuerza y estoy, por decirlo así, ¿verdad? Estoy flexionando el eje y va a cabecear, va a comenzar a brincar, a moverse. En cambio, si le pongo la contrapunta, no, si le pongo o sea, si pongo la contrapunta en el cabezal móvil y lo pongo ahí, lo prenso, entonces ya me ayuda a que se mantenga un eje lineal, que no se me deforme. ¿Ok? Y como todo proceso, como toda máquina, tienen algunas, vean, no todas, algunas tienen botones de parada de emergencia, otros tienen pedales. Eso es bueno identificarlo en un torno. ¿Okay? Normalmente los tornos lo que tienen es una palanca.
Entonces traten cuando estén trabajando en un torno de no meter los pies ahí, ¿verdad? Porque entonces si meten los pies ahí y hay una emergencia y alguien quiere presionar y tienen el pie, bueno, uno de sus compañeros tiene el pie ahí abajo, entonces de ahí no se puede parar. Ok, ya casi terminamos, chicos. Vamos a ver aquí. Bueno, vea, son toque para. Vamos a hacer algo. Voy a ponerle pause. Bueno, muchachos, vamos a continuar. Ya falta poquito. ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? ¿Correcto? Ok, muy bien. Bueno, eso fue algo rápido lo que vimos de un torno. También en el proceso de taladrado, como les decía, aquí sí vamos a ver un poquito, explicar lo que les había dicho, ¿verdad? Del talón e inclusive bueno, es que aquí el dibujo tal vez no está, pero recuerdan que la broca tiene un punto muerto, tiene una línea en el centro donde no tiene filo. Entonces, si este centro no está en contacto con la superficie, no va a cortar. De hecho, aunque yo utilice una broca delgadita, se recomienda en la medida de lo posible marcarlo con un centropunto para que comience a cortar bien. Porque muchas veces sucede que si yo quiero hacer una perforación sin una marca, la broca, como no tiene dónde sujetarse, cómo comenzará a cortar, comienza a cabecear y probablemente la pieza se corte, se quiebre, la broca se puede quebrar. Entonces siempre es recomendable un centropunto, es un cincelito que termina en una punta cónica, uno golpea y deja la marca y ahí la broca se asienta y ya comienza a cortar. Entonces siempre es importante que no usemos una broca de un diámetro determinado en un solo paso, o sea, hay que ir en un proceso poco a poco. Ok, el ángulo de la punta es lo que me va a definir el filo. Este filo que está acá es el que va a recibir esta superficie y es la que va a cortar. Es la que corta, pero también tengo que asegurarme que el talón, vea, él viene girando en este sentido. Este talón que está aquí tiene que estar más alto que esta punta para que el talón no me pegue en la superficie. Porque si el talón pega en la superficie, no está realizando corte. Entonces vean que inclusive hasta determinar cuál es la velocidad que yo tengo que usar para generar un corte, tiene su fórmula, ¿verdad? Yo necesito determinar cuál es la velocidad de corte. ¿Ok? Y eso va a depender, como les decía, del diámetro. Vean qué interesante. Yo les había dicho que conforme el diámetro vaya aumentando, la velocidad de rotación tiene que ir disminuyendo. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí se acuerdan, chicos? Aris, usted me preguntó por qué. Véalo aquí muy sencillo. Para determinar la rotación, porque eso sí lo puedo hacer en la máquina, ¿qué pasa, ¿verdad?, con el diámetro? Entre más grande es el diámetro aquí, ¿qué pasa con la velocidad de rotación? Tiene que ser menor. Tiene que ir disminuyendo, correcto. ¿Ve? Es una manera muy sencilla como de interpretar que a mayor diámetro de la broca, ¿verdad?, yo tengo que poner a rotar las revoluciones por minuto del motor, tienen que ir más lento. Y también se recomienda la velocidad de corte también ir un poquito lento. Tampoco, si yo estoy usando una broca muy grande, es meterle mucha presión, porque entonces la pieza comienza a brincar, vibra mucho. Despacito, con buena letra, como decía mi abuelo. Despacito, con buena letra, mejor. Ve, hasta con un proceso de perforado hay que tener ciertos conocimientos, ciertas cosas que se pueden utilizar, ciertas ecuaciones, ¿verdad? Ok, vamos a dejarlo por ahí porque eso no me... Ok, ¿qué puedo hacer yo en un taladrado? Obviamente en un taladrado yo puedo hacer agujeros, huecos, ¿verdad? Normalmente las brocas no me dejan un acabado fino. Yo puedo usar una broca para hacer un hueco interno
y no me va a dejar un acabado fino. Si yo quiero un acabado fino, tengo que usar un escariador. El escariador es como una broca que tiene una sobredimensión o tiene la dimensión final, ¿verdad? Tiene la dimensión final, por decirlo así. Y ese sí me va a dar un acabado y unas dimensiones listas, casi que perfectas. Puedo hacer con el taladro, puedo hacer un roscado, ¿verdad? Puedo hacer un abocardado. El abocardado es que yo necesito, por ejemplo, que la cabeza de un tornillo esté a nivel o por debajo de la superficie. Entonces tengo que hacer un diámetro más grande, pero necesito que el fondo sea recto, que no tenga la forma de la punta de la broca. Entonces utilizo un abocardado que es como una fresa. Por decirlo así, también es una fresa, pero el proceso se llama así, ¿verdad? Que me da las dimensiones del diámetro grande y yo puedo controlar la profundidad y me deja el corte recto. Entonces aquí puede entrar, no sé, digamos un tornillo de cabeza hexagonal y no queda, digamos, sobre el nivel, sino que queda bajo nivel. ¿Me entienden? Sí. Ok, el avellanado es algo parecido. El avellanado yo lo utilizo para aquellos tornillos. Yo hago el hueco, hago la perforación, pero aquellos tornillos que tienen una cabeza triangular. No sé si ustedes han visto algunas superficies donde se ve apenas la cabeza del tornillo está a nivel, no está no sobresale. Entonces yo puedo usar un avellanador. Un avellanador es una fresa, igual es una fresa, pero que tiene unos filos con un ángulo determinado. Puede hacer un centrado. Esta punta que está aquí, yo se las voy a enseñar. Esto normalmente se utiliza en la fresa. Es para poner la contrapunta. Tiene un taladro, una broca que apenas me genera una perforación chiquitita, pero aquí lo importante es que me genera un ángulo. En este ángulo es donde se apoya la contrapunta para que el eje quede centrado. Y puedo usar un refrendado, aunque si yo voy a usar un taladro para refrendar, para eso mejor utilizo la fresa, es más precisa. Pero el refrendado es igual, es una fresa para aplanar una superficie, para darle acabado a una superficie. Si yo nada más lo que quiero es una superficie que esté bonita, entonces uso un refrendado, ¿verdad? Pero si quiere darle cierta precisión, recomendaría usar la fresa. Pero son cosas que yo puedo hacer en un taladro. Ok, yo creo que con eso estamos listos. Chicos, ¿preguntas? No, profe. No, ok. Voy a cortar acá la grabación, pero necesito que se queden unos minutitos nada más.